de la Facultad de Ingeniería Esteban de la Fuente, que es profesor planta de nuestra universidad. Van a ver clases también con él. El currículo lo va a decir él mismo en su presentación, así que lo voy a dejar con él en la charla de facturación electrónica. Voy a pedir que tengan sus celulares en silencio para no interrumpir la actividad y que obviamente tomen atención porque, como les comenté a varios ya, esto es una buena oportunidad, hay que saberlo, lo que está viviendo hoy en día en el país, las cosas están prácticamente de moda, podríamos decirlo, entonces pueden encontrar varias oportunidades de negocio también. Así que, ya sin más preámbulos, lo dejo con Esteban de la Fuente. Gracias. Buenos días. Primero quiero hacer una consulta. La presentación está hecha en general con una votación que se hizo en Facebook, entonces no sé quiénes votaron, pero me gustaría saber quiénes de aquí su programa, no son informáticos. Levanten la mano, por favor, para saber si me tengo que saltar alguna cosa. Ya, son pocos. Ya, perfecto. Bueno, la pregunta básicamente tiene unas partes que son bastante técnicas. Entonces voy a ver cómo lo vamos a explicar. En caso de alguno de los que son más técnicos tengan alguna duda, la vamos a conversar en el coffee que va a haber después. A ver, bueno, la charla tiene dos objetivos. La idea es dividir en dos partes, una parte bastante general, que aproximadamente el 30% de la charla, y luego 70% que es la parte más técnica. Y obviamente de facturación electrónica, y el objetivo que se busca ahora es poder presentar el proyecto LibreD. Esta en realidad, en el registro de la segunda vez que se presenta, el lanzamiento oficial fue en diciembre del año pasado. Bueno, primero, ¿qué es la facturación electrónica? Básicamente es la misma emisión de los documentos que hoy día se hacen en papel, pero de forma digital. ¿Ya? Cuando decimos de forma digital, no es solamente la emisión a través del computador. ¿Ya? Hay ciertas reglas que se deben cumplir, ciertas cosas que caracterizan este tipo de documentos. Específicamente, en el caso de lo que son facturas electrónicas o documentos tributarios electrónicos, la representación que tienen es a través de una archivo que se llama archivo XML. Hay dos leyes importantes que tienen que ver con esto. A veces cuando uno está estudiando no se preocupa de las leyes que gobiernan el trabajo que uno realiza, pero es súper importante que las tengan en consideración cuando estén realizando algún proyecto. Ya, en este caso, la primera ley, la 19.799, que no la voy a explicar entera, solamente quiero mencionar que una parte importante que está acá es todo el tema de la firma electrónica. Cuando ustedes quieren presentarse a cierto proyecto que está asociado a una ley que da las características que debe cumplir ese proyecto, es súper importante que la revisen, porque en el fondo es la única forma que deben de enterarse qué es lo que tienen que hacer en el fondo. En el caso particular de esta ley, define cosas como cómo debe almacenar los datos del root, en este caso de la persona, la firma. Ya vamos a hablar de la firma un poco más adelante. Y la otra ley importante es la 20.727, que en este caso responde a una pregunta que me han hecho muchas veces, que tiene que ver con: ok, soy facturador electrónico, ¿puedo emitir documentos en papel? Y si ustedes leen la ley, la respuesta es no. Hay ciertas condiciones que se deben cumplir para poder emitir. El Servicio de Impuestos Internos autoriza la emisión de un documento en papel, pero en la práctica no es posible hacerlo. ¿Ya? Son casos extremos. Los casos extremos son que sea zona de catástrofe o que no haya electricidad en internet. ¿Ya? Y, por ejemplo, la excusa que me han preguntado algunos: ok, tengo internet en la empresa, se me corta el internet, ¿es válido para poder emitir documentos en papel? No. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la cobertura que hay. O sea, el Servicio de Impuestos Internos le da lo mismo si el internet móvil, es fijo, si es fibra, no le importa. Habiendo una forma de conexión a internet y habiendo una forma de conexión a electricidad, la ley obliga al contribuyente a emitir los documentos de manera electrónica. Ahora, ¿quiénes son los que están afectados? Eso depende mucho del tamaño de la empresa. En el caso más cercano ahora, corresponde a la pequeña y mediana empresa. Este plazo originalmente era el año pasado, pero lo ampliaron. Y son bastantes empresas que entran en esta categoría. Hay alrededor de 1 millón de pymes, o sea, en el fondo desde la línea roja hacia abajo todavía quedan 1 millón de empresas. ¿Ya? Eso es mucho mercado, están interesados en el fondo en este tipo de soluciones. Y de esas, aproximadamente 200.000 son pymes. ¿Ya? De esas pymes no están todas obligadas a partir en agosto, pero son la gran mayoría. Entonces, hay muchos posibles clientes en el fondo que andan dando vuelta. Y la gracia del texto es que en el caso de la facturación electrónica, si bien los proveedores tienden a amarrar un poco al cliente, cambiarse de un proveedor a otro no es muy complicado. Entonces, las soluciones que hay actualmente no significa que sean la última y la definitiva. Puede aparecer alguna otra solución nueva y entrar en el mercado perfectamente.
Ya. Desde el punto de vista que necesito para poder facturar, hay cosas más o menos obvias. O sea, necesito un computador, impresor y acceso a Internet. El acceso a Internet es básicamente porque todo documento que se emite debe ser enviado al servicio de puerto interno. Yo no puedo emitir un documento electrónico y que ese documento no haya sido recibido por el servicio de puerto interno. Ya, todo documento que se emite, hablemos de documentos normales, las boletas son un caso aparte, tienen que ser enviados al servicio de puerto interno. Cosas no tan obvias que necesito una firma electrónica. La firma electrónica es básicamente un certificado digital, una llave, por así decirlo, que está compuesta de dos partes, que me permite en el fondo poder identificar a la persona que firmó cierto documento electrónico. Como dije hace un rato, no es solamente mandar un PDF, ya ese PDF está formado a partir de un archivo que tiene cierta estructura. Vamos a explicar ahí en qué caso sí se requiere. Y lo último que necesitamos obviamente es un software de facturación. No podemos emitir factura electrónica si no tenemos un software. Podríamos tratar de hacerlo un poco más, pero en la vida real eso es practicable. Pensando en lo último, en el software, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, básicamente hay dos. La primera es utilizar el software gratuito del servicio de puerto interno. Ya, ese software es conocido como Portal MIPYME, está en la página del servicio de puerto interno y basta tener una firma electrónica para poder ingresar. En ese caso no hay que hacer el proceso de postulación y certificación, ya que solamente con tener la firma uno puede empezar a facturar. La otra alternativa es utilizar lo que se conoce como software de mercado, software de tercero o un desarrollo propio. En el fondo esa es la solución que nos interesa en este momento explicar. Obviamente las dos tienen ventajas y desventajas, voy a mencionar en este caso las desventajas. En el caso del servicio de puerto interno, el mayor problema que tiene son la integración con otros sistemas y la limitación de funcionalidades. Y lo otro es que tiene funcionalidades limitadas, no están soportados todos los documentos con todas las posibilidades que se pueden emitir. Y en el caso del software de mercado, los problemas son los costos de dependencia. En general, los softwares que actualmente hay son bastante costosos y los que no son tan costosos generan una dependencia con el cliente. ¿A qué me refiero con dependencia? En el fondo, si yo me quiero cambiar de proveedor, no es tan fácil hacerlo a veces. O, si bien no me puedo querer cambiar, cada vez que se requiere una actualización o algún cambio, vamos a tener que llamar al proveedor. Entonces, son las dos alternativas. La que me interesa en este caso es hablar de software de mercado. Rápidamente quiero mostrar cuáles son los pasos que debemos hacer para poder emitir un documento. Bien genérico. Lo primero es solicitar una cosa que se llama CAF. El CAF, que es el código de autorización de fondos, es lo que viene a reemplazar el timbraje en un papel. O sea, si actualmente ustedes tomaban un talonario de factura y lo llevaban a servicio de puerto interno para que se lo timbrara, ese proceso ya se hace de manera digital. Y eso se hace con el servicio de puerto interno y se hace solicitando estos archivos CAF, que en el fondo son un XML que traen la cantidad de fondos que tienen disponibles y los timbres que, con eso pueden timbrar los documentos que quieran emitir. El que asigna los campos del servicio de puerto interno, y una vez que ustedes tienen esos campos, ahí pueden emitir un documento tributario electrónico, obviamente que cumpla con lo que exige el servicio de puerto interno. Una vez que ustedes emiten el documento, y en la parte de publicidad de internet, debemos enviar eso al servicio de puerto interno. Y el servicio de puerto interno va a recibir ese documento y va a generar una respuesta. Y aquí hay un primer paso que muchas empresas hoy en día se están saltando. El servicio de puerto interno exige que el documento que se le entrega al cliente debe estar timbrado y debe estar recibido por el servicio de puerto interno y aceptado por el servicio de puerto interno. Y hay muchas empresas que hoy día, ¿qué hacen? Envían simplemente el documento al servicio de puerto interno, no verifican si la llegó al servicio de puerto interno, si el estado es correcto, confían en el fondo que si la primera funcionó, la segunda no va a funcionar y se lo entregan al cliente. Ya ese paso es mucho que ya no lo hacen y el servicio de puerto interno todavía no lo está fiscalizando mucho, pero según lo han dicho van a empezar a hacerlo. Una vez que la empresa, que es emisora, recibe la aceptación del documento en el fondo, recién ahí yo puedo imprimir e intercambiar. Aquí hay dos pasos que hacer. En el caso de los documentos en papel, bastaba que yo tomara la factura y se la pasara a mi cliente. Y no sé si alguien ha comprado con factura de alguna manera acá, pero cuando compran con factura les piden que firmen. Ya, que firmen la factura. Ese proceso de firma, si bien lo pueden seguir haciendo en el papel actualmente, es obligatorio también hacerlo de forma digital. Y ese proceso que se conoce como intercambio de documentos. ¿Ya? Y en ese proceso se genera la recepción de los acusados de recibo, la recepción de mercadería, etc. O sea, lo mismo que se hace en el papel de la firma, pero se hace de forma digital. Entonces, cuando se hace el intercambio, el cliente acepta o rechaza eso dependiendo del documento que le haya llegado y las condiciones de la venta, etc.
y obviamente debe almacenar eso. Eso es otra cosa súper importante, al igual que los documentos papel que tenemos guardados en el archivador de cierta cantidad de años, los documentos electrónicos también se deben almacenar y guardar. Y obviamente la empresa que emite también debe almacenar. Ese es más o menos el ciclo de cómo debieran hacer para poder emitir un documento. ¿Cuáles son las funciones críticas que se deben considerar en el desarrollo del sistema? Estas funciones están definidas por el servicio de puesto interno. Cuando ustedes ya terminaron todo el proceso de postulación y certificación y están en la última etapa, tienen que hacer un paso que se llama declaración de cumplimiento, en donde ustedes dicen que son capaces de emitir los documentos de manera electrónica como el servicio de puesto interno se los pidió. Y en ese caso ellos les piden que chequen 6 cosas. La primera es poder almacenar de forma controlada los CAF. Los CAF son súper... hay que tener mucho cuidado con los CAF, ya que en el fondo cualquiera que tenga acceso a los CAF podría eventualmente emitir un documento en nombre de la empresa. O sea, el fondo es como que me robaran el extraordinario de factura. Entonces es súper importante tener el almacenamiento controlado. Y otra cosa importante es obviamente poder asignar los folios de forma única. O sea, no necesitan un sistema en el que voy a correr el riesgo de poder repetir folios. Si alguno tiene base de datos, por ejemplo, está muy asociado en el caso que trabaja con base de datos relacionadas con transacciones. Entonces hay que tener algún tipo de transacción para evitar eso. Otra cosa importante es el respaldo. Ya mencionamos recién que el servicio por interno requiere que los archivos estén guardados por cierta cantidad de tiempo. El envío del documento al servicio por interno es obligatorio, ¿ya? A menos que sean boletas. Las boletas no saldrán al servicio por interno, todo lo demás debe ser enviado cuando se genera. Hay un caso especial con lo que son servicios, pero igual se deben enviar dentro de un plazo de tiempo. La diferencia es que hay un plazo un poco más grande, pero igual se deben enviar. El documento no es válido si no ha sido enviado porque está muy aceptado. Puedo tener un intercambio, pero tiramos antes, y obviamente puedo tener un control de estado de respuesta al servicio por interno. Eso es obligatorio. Cuando ustedes declaran cumplimiento, ustedes deben hacer un check en cada uno de esos puntos y hacer que ya no aceptado. O sea, cuando su sistema no es capaz de hacer eso, no están cumpliendo con lo que el servicio por interno exige. Y hay empresas que venden software que no hacen estas cosas. O sea, me tocó el otro día con un cliente que me dijo, oye, el software que está usando no permitía hacer el intercambio. Y claro, ¿por qué alguna empresa no se preocupan de eso todavía? Porque eso todavía no se está fiscalizando mucho. Entonces, de hecho, hay muchas empresas que no hacen el proceso de intercambio. Pero el software que de facturación no lo tenga es claro. ¿Cuáles son funcionalidades deseables pero que no son obligatorias? Bueno, lo primero sería generar indicadores y estadísticas. Otra cosa interesante es poder generar una propuesta de formulario. Ya, facturación electrónica es distinta a contabilidad. Ya, y eso es una cosa que también hemos preguntado. Y si bien están relacionadas, la contabilidad en parte se genera con el proceso de facturación, son procesos diferentes. Pero sí sería útil que, por ejemplo, un sistema de facturación pudiera generar una propuesta a los impuestos. Ya, específicamente en el caso de facturación, el impuesto de interés es el formulario 19, entonces que pueda generar los montos que se tienen que usar en ese formulario, cosa que para el contribuyente sea muy fácil realizar esa tarea. Notificación automática, o sea que me avise, por ejemplo, cuando me quedan pocos casos. Los folios se van acabando y hay que ir bajando más de su puesto interno y agregando en los sistemas. Si un día me quedo sin CAF, sin folio dentro de los CAF, no puedo seguir emitiéndolo. Entonces, es súper importante también que se puedan generar notificaciones avisando en ese tipo de cosas. Tener un mantenedor de producto. Uno de los problemas graves que menciona el servicio por interno es que justamente no permite tener un mantenedor de productos. O sea, ahí tengo que utilizar todos los datos, el código, el precio, el valor, la discusión, todo en un ítem. Puedes controlar venta de crédito y obviamente una de las cosas más importantes, sobre todo en las empresas que ya tienen software desarrollado, es poder realizar la integración con otros sistemas. Eso es como una de las partes más importantes que debe considerar el sistema. El último punto general, antes de entrar a la solución en sí, tiene que ver con la independencia del proveedor. Yo mencioné que uno de los problemas eran los costos del software de mercado y el otro problema era la dependencia. Voy a mostrar un escenario ideal, que sería más o menos la idea como utópica. Si yo estoy con un proveedor de facturación, sería ideal que yo pudiera exportar los datos de ese proveedor y guardarlos de alguna forma, ¿ya? En algún medio, pero exportar todos mis datos de forma masiva. ¿Para qué? Para tomar esos datos y llevármelos a otro proveedor. Obviamente casi ningún proveedor va a llegar a hacer eso porque significaría que sería muy fácil irse de ese proveedor, ¿ya? Pero la gracia de hacer eso es que se puede hacer de forma fácil. Ya, actualmente, por ejemplo, si ustedes se salen del portal de mi primer servicio de puesto interno, no pueden exportar todos los datos de forma masiva y cargarlo en otro sistema. O sea, sería ideal si quiera contar ponerlo así. De otras características que yo he dado, tanto las características críticas como las características deseables, como
Esta característica que está acá son funcionalidades que están desarrolladas o están en desarrollo en el caso de LibreT. Eso más o menos desde el punto de vista general de lo que es facturación electrónica. Ahora me gustaría explicar un poco, presentar el proyecto de LibreT, explicar un poco de qué se trata. Hay algunas diapositivas que dependiendo de las caras que tengan, a ver si me las salto, las sigo. A ver. Primero, ¿qué es LibreT? LibreT son varios proyectos, no es uno solo, ya no es una aplicación. La gente me ha preguntado, oye, bajo esto y con eso estoy listo. No, son varios proyectos. Y son varios proyectos porque la idea es que el usuario pueda elegir qué cosa quiere hacer con el proyecto. Entonces, el primer proyecto corresponde a una biblioteca. Ya. La biblioteca es algo que entrega funcionalidades muy básicas, pero que en el fondo cumple con lo mínimo que el servicio de puerto interno exige. En el fondo es la generación de los documentos, la emisión y el envío del servicio de puerto interno, más otras cosas asociadas. Hay un módulo para un software específico y hay una web construida en base a ese módulo. Esos tres proyectos juntos, o sea, en el fondo la web junto con nosotros dos proyectos, arman un sistema completo de facturación. O sea, pero si usted, por ejemplo, dice, no, o sea, aquí ya tengo un sistema de facturación, pero solamente sea la integración de la biblioteca, es posible hacerlo, porque son partes de software que están separadas, ¿ya? Y no es necesario utilizar las tres en conjunto. ¿Qué otra cosa forma parte del proyecto? Hay algunas integraciones hechas con algunos sitios de e-commerce. En este caso hay una integración bastante completa con OpenCart, y en el caso de PrestaShop hay algo muy básico, de lo que nos han hecho más básicamente porque hay una aplicación de Android muy sencilla, ¿ya? No sé, los que hayan visto una factura electrónica van a ver que hay como un código raro en negro rectangular. Ese es el timbre en el fondo. Ese timbre se puede escanear, es como un código de barra pero está en otro formato, ¿ya? Está en formato de 2 dimensiones. La aplicación de Android lo único que permite es escanear ese código y decirme si este documento es o no falla, ¿no? Y obviamente todo esto está integrado bajo licencias de software libre. Casi todo el software, todo el que tiene que ver con web, está bajo licencia AGPL, y específicamente la aplicación de Android está bajo licencia AGPL. Eso significa que, bueno, lo que no saben sobre licencia de software libre significa básicamente que pueden utilizar de forma libre los proyectos mientras cumplan obviamente con ciertas condiciones que existe la licencia. ¿Qué tecnologías se usan? Bueno, son varias. Lo más relevante sería decir que está escrito en PHP. A los que no les guste PHP, los invito a aportar la biblioteca a otro lenguaje. Y en el caso de la aplicación web, utiliza como base de datos PostgreSQL. Hay soporte también para MySQL, pero no está muy recomendado, no está muy avanzado. Al final, la base de datos oficial es PostgreSQL. Y obviamente hay otras tecnologías que se usan. Eso en general el proyecto. Este diagrama no lo voy a explicar en detalle, pero básicamente explica cuáles son las operaciones ya pensando en lo que se puede hacer en LibreT. Recién mostré el ciclo de vida de la emisión del documento. Acá en este caso explica más o menos lo mismo, pero desde el punto de vista de las operaciones que se pueden hacer en LibreT, donde la parte más diferenciadora quizás está en la parte de arriba, en donde cuando ustedes emiten un documento a través de la aplicación web, estoy pensando en la aplicación web, pueden generar un documento temporal. Está pensado básicamente en un concepto si hay un ejemplo a veces Factory en donde un vendedor lo atiende y se genera la orden de compra y después tienen el cajero que lo atiende. Bueno, eso es básicamente lo que hace lo de arriba, le permite generar una maestra y en el fondo no generar el documento verdadero. Y cogen un PDF y hacer todo lo que cogen un PDF, imprimir todo, pero sin generar el documento verdadero. Y las otras cosas simplemente son las mismas operaciones que ya habíamos explicado. ¿Cómo puedo hacer la integración de LibreT? O sea, tengo un software que ya es una empresa funcionando. ¿Y qué opciones tengo para hacer la integración? Voy a explicar tres. La primera sería, si la aplicación de la empresa utiliza el lenguaje PHP, sería utilizar directamente solo la biblioteca. Ya. En este caso, el trabajo es bastante grande porque la biblioteca, insisto, contiene solamente las funcionalidades básicas. Entonces se debe desarrollar todo lo que es interfaz gráfica y también se debe desarrollar todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de los datos y la base de datos. Entonces eso es bastante trabajo. Pero se puede hacer, o sea, tomando la biblioteca se puede hacer. Y en este caso la aplicación de la empresa es la que se conecta directamente con el servicio de puerto interno. Por así decirlo, el único detalle que hay en este caso es que la licencia de la aplicación de la empresa debe ser compatible con la licencia, en este caso AGPL versión inferior superior. Bueno, y eso porque lo menciono, porque hay muchas veces que me dicen, no, porque mi software es privativo, entonces no pueden usar legalmente la biblioteca. Otra alternativa de integración, sobre todo en estos casos que no son PHP o que tienen este problema de licencia, que no pueden liberar su código, es utilizar los servicios web de la aplicación. En este caso estoy pensando en la aplicación web oficial de LibreT.cl. En este caso,
la aplicación de la empresa, en teoría desde cualquier lenguaje. Digo cualquier lenguaje porque en general hoy día todos los lenguajes permiten consumir servicios web. Puede conectar con la aplicación web y que sea la aplicación web de la librería que se conecte con un servicio por interno. Obviamente en estos casos hay clientes que dicen, oye, pero estoy dependiendo de un proveedor externo o por qué hacer dos conexiones a internet, etc. Entonces, en ese caso que se consumen, o sea, en este caso que se consumen los servicios web a través de internet, a muchos les molesta esta parte de acá, que hayan dos conexiones y que se dependa de un proveedor externo. Entonces, para esos casos que no quieran depender de un proveedor externo, como el software es libre, perfectamente pueden instalarlo dentro de la red local de la empresa y consumir los servicios internamente. Y de esta forma solamente hay una conexión a internet que depende solamente de ustedes, y no depende en ese caso del proveedor externo. ¿Cuál forma eligen? Depende de básicamente dos cosas, el dinero que siempre es el primero, y depende también del lenguaje. O sea, depende del lenguaje que esté hecho sobre la aplicación de la empresa, depende del dinero que tengan para todos los años con desarrollo. No es lo mismo utilizar la biblioteca en cuanto a costos que utilizar la versión con servicios web. Y obviamente también depende si la empresa es capaz de tener la infraestructura para poder soportar la aplicación localmente. Ya que mantener la aplicación localmente no es solo tenerla instalada en el computador, o sea, que tener respaldo, tener VPS, etc. David puede contarle más de eso en otra charla. En este caso se consumen los servicios web a través de la red de la empresa, ya no hay una dependencia de un proveedor externo. Este diagrama es chiquitito, es muy grande, después no me lo voy a saltar. Pero ¿por qué quiero mostrar esto? Porque este básicamente muestra cómo consumir los servicios web. ¿Ya? Para consumir los servicios web hay básicamente que hacer 4 llamadas, de las cuales están divididas. Alguien podría decir, ¿por qué no es solo una? Y espero que quede claro. La idea es que desde la aplicación del cliente, yo lo primero que puedo hacer es, o lo primero que debo hacer es llamar a un servicio que se llama emitir. Los nombres están un poco cambiados, pero básicamente son emitir. Que está libre de esa llamada. Lo que hace es me genera un documento temporal, no me genera un documento con timbre ni un documento con folio, pero me genera una muestra temporal del documento que voy a emitir. Con los datos que esa llamada me retorna, yo puedo generar el documento verdadero, con la función general. Y en este caso, esa es la que se conecta al servicio de puesto interno y me permite enviar al servicio de puesto interno el documento, ya timbrado, firmado, etc. Para cumplir con la ley, deberían chequear el estado. Esta llamada de servicio no es obligatoria, de hecho no se hace de forma automática en ninguna parte, pero deberían hacerlo. O sea, después que ustedes emitieron el documento y saben que fue enviado al servicio de puesto interno, deberían chequear el estado del documento. Una vez que están seguros del estado, recién ahí pedirle al API que le entregue un PDF. Eso es básicamente lo que permite hacer el API actualmente. O sea, en el fondo puede emitir el documento, timbrarlo, firmarlo, enviar al servicio de puesto interno y recuperar el PDF de la factura, que en el fondo es el proceso diario. La parte de generación del XML, esto es como la parte más, o casi la parte más técnica, la parte de más bajo nivel, pero lo quiero explicar más que nada con una leja para los que tengan que programar, o en realidad los que estén tomando cualquier decisión, cualquier proyecto. Y es que generalmente uno cuando se enfrenta a un problema, a veces, a mí me pasa mucho, se tira de una a hacer las cosas, independientemente del área. O sea, puede ser programación, puede ser un área de más TI, y obviamente eso a veces lleva a soluciones que son malas. Y voy a mostrar qué tan mal lo hice y que en el fondo cuál fue la solución buena a la que llegué. El problema es el siguiente: eso de la estructura de un documento XML es bastante sencillo, ya no es obviamente un documento de servicio de puesto interno, pero un documento XML. Y la pregunta es, ¿qué alternativas tenemos para crear ese XML? O sea, ¿cómo lo podríamos hacer? Mi primera aproximación, obviamente la peor de todas, fue decir, ¿qué tenemos? O sea, simplemente tomemos los textos y peguémoslos uno al lado del otro y veamos qué pasa. Bueno, esa solución es mala, y las otras 4 que voy a mostrar son malas, no me lo voy a explicar cada una, porque voy a explicar los programas así. Y son malas básicamente porque dependen de la estructura del XML, y hace que la estructura sea más o menos fija y sea muy difícil cambiar. Entonces eso obviamente en el largo plazo no era escalable, y menos mal que me di cuenta antes de poder empezar a hacer los documentos. Aquí hay otra alternativa, también siguen siendo malas. La última, que se ve un poco distinta, que ya no es concatenando, sigue siendo mala porque en el fondo seguimos con el problema de que estamos colocando los nodos de forma manual, y eso limita en el fondo a, si el día de mañana quiero un XML que tenga más nodos, más tag en el fondo, o menos tag, es bastante complicado.
Entonces, obviamente todas esas soluciones son malas. Yo pasé por todas estas, ¿ya? Por eso las coloco, y son todas malas. ¿Cuál es la versión final? La versión que realmente es buena. A ver, ok, el XML es un archivo con cierta estructura. La pregunta era, ¿puedo meter ese archivo en alguna estructura que conozca, en este caso en PHP? Y la respuesta fue, sí puedo, lo meto en un arreglo. Entonces la idea es que hoy día todos los XML se generan a partir de un arreglo. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que yo simplemente cambiando el arreglo, cambio el XML. Y eso, o sea, sin eso, LibreT no podría salir adelante. O sea, esa es la característica más importante que tiene. ¿Qué me permite esto además? Los arreglos en PHP yo los puedo convertir en documentos JSON, que en el fondo son los que se utilizan en los servicios web, y puedo pasar a través de esta función directamente a un XML. O sea, puedo construir de un JSON un XML de forma directa. Y bueno, y una cosa interesante es que el método que hace todo este proceso tiene 40 líneas. Ahora, llegar a esas 40 líneas fue un trabajo más o menos largo, pero lo que quiero decir en el fondo es para los que, insisto, que es como una aleja, se tengan que enfrentar a un proyecto, gasten el tiempo en hacer bien el diseño de lo que vayan a hacer, ya sea software, sea una red, sea lo que sea. Porque en el fondo ese diseño bien hecho después de ahorrar mucho tiempo. O sea, porque si hubiese seguido con la idea anterior, no hubiese podido hacer el proyecto en el tiempo después de lo que íbamos a dar. Algunas cosas respecto al XML, internamente todos los XML en LibreT se manejan en UTF-8, por lo tanto la entrada también tiene que ser UTF-8, pero la salida debe ser en 16859. Ya es una cosa que muchos también que desarrollan software tienen problemas con eso, con las codificaciones. Ahora, la codificación en realidad es simplemente respetar ciertas cosas y poder convertir el texto de una a otra. Y en la práctica no es tan complicado, pero también hay que entender un poco qué están haciendo. Hay que ir ahí convertir de un lado para otro. Y obviamente la gracia es que también puedo pasar de un XML hacia el otro lado. Pues si yo puedo recibir un XML y convertirlo en un JSON. ¿Por qué el concepto de los arreglos yo entendí que fue bastante importante? Básicamente por lo que está acá. Yo puedo hacer una operación de suma con arreglo. En realidad la operación es un poquito más compleja porque es una suma recursiva, pero la gracia de la suma es que si ustedes piensan en lo que está acá al lado izquierdo de ustedes, pueden pensar que es una plantilla. Y lo que está al lado derecho es el documento que ustedes quieren emitir. O sea, cuando ustedes tienen una plantilla de un documento, le suman lo que ustedes quieren emitir. Por eso pueden armar un documento completo. Y la gracia de eso es que permite que los datos que yo le pase en este caso a la API son menos datos, porque el resto de los datos se pueden completar. Entonces, si nosotros sumamos otro arreglo, puedo obtener el arreglo que está abajo y eso obviamente lo puedo convertir en un XML. Hay un detalle ahí, por ejemplo, que hay ciertos nodos con valores especiales como los falsos que no se traducen al XML o los nodos con valores nulos que son traducidos como nodos vacíos. ¿Ya? Pero en el fondo, esto, junto con la forma de cómo se crea el XML, es la base del proyecto. O sea, esto es lo que ahorró mucho tiempo. Bueno, ¿cómo construir un LTE? Esto no lo explica en detalle, pero básicamente la idea es poder pasar los datos del archivo JSON. LibreT hace un proceso que se llama normalización, en la cual hace distintas operaciones que tienen que ver básicamente con cálculos, ya sea calcular automáticamente el IVA, impuestos adicionales, etc. Y una cosa súper importante también del proyecto que tiene justamente relación con cómo se generan los XML es que los índices, o sea, estas cosas que están acá, son exactamente los tags de los XML oficiales. O sea, si alguien, por ejemplo, me pregunta, oye, Esteban, ¿cómo le agrego el impuesto específico de la carne al documento? Fácil. Yo digo, anda, lee la documentación de sitio interno, toma el nombre que ellos le pusieron al campo y usa ese mismo campo acá. Entonces, ni siquiera tuve que hacer documentación nueva en ese sentido. Que en el caso de otros proveedores, por ejemplo, lo que hacen es crear un método para agregar el receptor, crear un método para agregar el emisor, crear un método para agregar el impuesto a la carne. Acá no. Acá simplemente se utilizan los mismos nombres de la documentación oficial. Entonces, en el fondo, yo me apoyo mucho en esa documentación. En la práctica no reinventé nada, o sea, puse la norma que ya está. Otra cosa súper relevante, que de hecho no voy a explicar por un mensaje que está acá, pero que sí tienen que tener en consideración si quieren partir de cero, es cómo hacer la firma. CryptoSys es una empresa que da soluciones de criptografía y ellos definen el proceso con eso que está ahí. Y básicamente lo que ellos hicieron fue analizar todo el proceso de firma electrónica de lo que viene el soporte interno. Y ellos lo definen como que es un proceso muy complicado, muy complicado. O sea, el que tenga muchas horas de tiempo libre, le invito a que ya ese documento está en inglés, pero van a entender realmente cómo funciona la parte de la firma. ¿Ya? Pero ellos hacen todo el análisis de cómo funciona. O sea, yo me pasé
mucho en el trabajo de ellos para poder lograr implementar la firma electrónica. Pero sí, se requiere un esfuerzo enorme para que funcione. La gracia en el caso de LibreT es que eso lo simplifica al máximo. O sea, si ustedes quieren firmar, es básicamente crear un objeto, y llamar un método para timbrar y llamar un método para firmar. Y eso obviamente hace todo el proceso y simplifica bastante el trabajo. Bueno, eso no lo voy a explicar. El que lo quiera ver después, la diapositiva va a estar publicada en el wiki de LibreT, al final van a tener la dirección. Pero esto lo que explica es básicamente cómo se hace todo el proceso y qué llamadas se hacen. Desde el punto de vista de alguien que usa LibreT, no es muy relevante este sentido. Esto es más para los que lo quieran modificar o desarrollar. Pero aquí se explica cómo se hace todo el proceso que tiene que ver con emitir el documento, poner lo que tiene, timbrar, firmar y proceso. Esto es un poquito más sencillo y si se fijan no hay interacción entre los objetos, las clases, y esto es una gracia porque esto muestra cómo se genera el PDF. Y la gracia es que la clase para generar el PDF es independiente de todo el resto del sistema. O sea, recibe básicamente dos parámetros que son los datos, el escrito del timbre, y yo puedo utilizar, por ejemplo, desde otro proyecto, puedo utilizar esta clase solamente para generar el PDF. O sea, de hecho tengo en el caso hice una consulta sobre una persona que tenía un sistema completo de facturación, pero no era capaz todavía, o sea, lo hacían, pero querían hacerlo de otra forma, generar los documentos impresos pero en formato continuo, ¿sabes? Así, palabras que salen en la presentación técnica de los mercados, por ejemplo, pero tenía todo esto hecho. Entonces, en este caso, él, por ejemplo, lo que podía haber hecho era solamente usar esta clase y podía trabajar. ¿Por qué menciono esto? Porque otra característica del proyecto es que es bastante modular. La firma electrónica está contenida en una pura clase y de hecho, por eso me lo preguntaron de otro país para poder firmar XML en otro lado. Y funciona. Es bastante modular en el sentido de la biblioteca. Bueno, y ahí obviamente habría que mostrar el documento final, si me preguntan cómo se ven, ahí cómo se ve. Es el tinte que les mencionaba antes que ustedes pueden escanear con la aplicación. Obviamente no son los costos reales, es una factura en este caso de ambiente de certificación. Lo último que quiero explicar, y estoy terminando, es, me han preguntado muchas veces cuánto me demoré. Y si bien el proyecto partió hace bastante tiempo, considerando la parte de la firma, que fue algo que tomó aproximadamente 2 semanas, pero teniendo eso hecho, el tiempo para desarrollar la biblioteca son aproximadamente 4 semanas, de las cuales son, no todo el día obviamente, porque tengo otras responsabilidades, pero hablemos de un trabajo de 3 o 4 horas diarias. O sea, si eso lo sumamos con el tiempo del desarrollo del módulo, fueron 3 semanas más la biblioteca, estamos hablando de que si fuera trabajo de tiempo completo sería algún mes. Ya, pero repito, o sea, si el diseño de los XML no hubiese sido como está hecho, el tiempo hubiese sido muy superior. Obviamente ahora hay más tiempo, esto fue el diseño base, estas dos cosas que están acá, esto es la emisión de los documentos más básicos y después se han ido agregando funcionalidades obviamente que hay otros tiempos involucrados. Pero esto es lo más básico que se ocupa en tiempo. En el fondo, si quieren armar un sistema completo, se necesitan un par de meses, si quieren partir de cero. ¿Y por qué menciono esto? Porque para las pymes, este tiempo se acaba ahora en agosto. O sea, quedan menos de 4 meses. Eso, básicamente. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta. Hola, tengo una pregunta. ¿Qué me recomendarías para automatizar mi edición de facturas? Yo tengo que no sé, 50 o 60 facturas diarias. Estoy buscando alguna herramienta que me permita procesar una nómina con ciertos parámetros para que se haga solo. Ya, en el caso de LibreT, de la aplicación web, no hay algo que te permita emitir documentos de forma masiva de una. Pero sí lo que tú puedes hacer es consumir desde tu aplicación, en el fondo subimos, por ejemplo, puro archivo de comunicación, consumir automáticamente de forma masiva en los servicios web. Y eso que te genere los 50 documentos de demanda que tengas en general. Pero igual habría que hacer un desarrollo pensando en subir ese archivo. Ahora, tendrías que revisar bien el tema de por qué estás generando esos 50 documentos de una. Porque, o sea, si son servicios, no hay ningún problema en general. Son servicios, eso no hay ningún problema. Y eso tiene que ver un poco los cuando son hay empresas que tienen muchos documentos por mercadería, eso no
Cuando tú consultas, tienes que generar una aplicación que te permita subir tu archivo y eso consumir los servicios web. Actualmente son disponibles, ahora se puede generar una solicitud, con el tiempo se pueden hacer. Eso es importante, la mayoría de los cambios que se hacen en el IDT son en base a solicitudes de un mismo usuario. O sea, se presentan ya sea en GitHub las solicitudes o las mandan a veces por correo, se tiene una lista de tareas pendientes y obviamente eso se va desarrollando en medio tiempo. Si hay alguna, bueno. Sí, pero está en el lado interno, sí. Eso. ¿Alguna otra consulta? Una consulta, los datos que voy a dejar son delicados. ¿Qué hace que esto se mantenga como empresa en el tiempo? Es decir, hablando de modelo de negocio, ¿cómo se sustenta? Son dos preguntas. La de los datos delicados, esa no me interesa la respuesta. Perfecto. Respecto al modelo de negocio, se ofrecen servicios, yo no quise poner nada acá de tener servicios, pero hay servicios asociados, el servicio de soporte. En el caso de la aplicación oficial, que tiene una opción gratuita de usar en el fondo, esa no tiene soporte. O sea, si tienes un problema, te la arreglas solo. Esa básicamente es la respuesta. Si tú quieres soporte, eso ya tiene costo. Y además, todo esto que yo mencioné de poder, por ejemplo, tú me dices, oye, quiero consumir los servicios web. ¿Cómo lo hago? Tiene costo. Si quieres que te instale la aplicación en tu servidor, tiene costo. Entonces ese es el modelo de negocio, el soporte. En software libre no se cobra, aunque se puede, pero en el caso de nosotros no se cobra por el software en sí, sino que el soporte es el negocio. Quisiera preguntarte cuál es el tratamiento que tienen las boletas en el servicio de impuesto interno y si funcionan similar a una factura o algo. Las boletas son bastante parecidas a los documentos. O sea, a ver, en cuanto a formato tienen pequeñas diferencias en los XML, pero el proceso de emisión, de timbraje es el mismo. ¿Ya? De hecho, a pesar de que el servicio de impuesto interno maneja distintos esquemas para las boletas y un proceso un poco diferente, en el caso de LibreT el proceso se hace de la misma forma. No hay diferencia de objetos, por así decirlo. O sea, no hay un objeto boleta, por ejemplo. Respecto a los procesos en sí del servicio de impuesto interno, las boletas no se envían cada vez que se emiten, esa es la principal diferencia. O sea, tú emites una factura, la tienes que enviar al servicio de impuesto interno, la boleta no se envía. Y también hay diferencia respecto a los libros. En el caso de los libros de compra y venta, de venta, mejor dicho, en el caso de la emisión, tú no colocas el detalle de la boleta en el libro de venta, sino que colocas solamente un resumen. Y en el caso del libro de boleta, ese se envía al servicio de impuesto interno bajo demanda. O sea, cada vez que ellos lo piden, tú lo tienes que entregar. Lo que sí debe hacer de forma diaria es enviar un reporte de consumo de folio. En el fondo, todos los días, de lunes a domingo, les debe informar al servicio de impuesto interno qué folios consumiste. Y eso significa, por ejemplo, decir consumir del 1 al 20, etc. Pero eso es básicamente la diferencia. Hola, buenos días. La consulta es, ¿el sistema soporta más de un root? Por ejemplo, si tengo sucursales. Sí, efectivamente el sistema es multiusuario, multiempresa, te permite trabajar con, obviamente, muchas empresas, cada una es un root diferente y puede además tener varios usuarios trabajando con una empresa. O sea, por ejemplo, puedes tener el concepto de que, no sé, los clientes no registran una empresa, la registra un contador, el contador tiene toda la empresa a su nombre, entre comillas, y el administrador, y él autoriza a ciertos usuarios para que puedan trabajar con esa empresa. Respecto al tema de las sucursales, todavía no está disponible, pero debería estar pronto porque con un cliente ya tenemos ese requerimiento. Entonces ellos van a pagar por ese desarrollo. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿A dónde? ¿Allá arriba? Sí. Acá tienen una. Creo que una consulta, mira, eventualmente si uno se cambia al sistema de LibreT, uno, bueno, en Chile siempre suceden situaciones, entonces uno eventualmente puede volver al sistema de impuestos internos o eventualmente se puede cambiar a otro sistema de facturación electrónica en caso de que ocurra algún problema o no se tenga acceso a internet, por poner un ejemplo. A ver, cuando usted hace la declaración de cumplimiento, que es el paso que expliqué en algún momento, y son autorizados a emitir factura electrónica, no pueden volver atrás. O sea, no pueden ya volver al sistema de MIPYME. O sea, si ustedes declaran cumplimiento, no pueden volver a usar el portal gratuito. Lo que sí pueden hacer sin ningún problema es cambiarse de proveedor.
Ahora, para efecto de cambio de proveedor, yo recomiendo que no lo hagan a mitad de mes. O sea, si alguien se quiere cambiar de un proveedor, ojalá hágalo cuando el mes haya terminado. ¿Por qué? Porque si no, en el fondo van a tener problemas con la emisión de los libros. ¿Ya? Pero se puede, o sea, tú te puedes cambiar de proveedor en cualquier momento. De hecho, se te puede cambiar todos los meses si quieres. Lo único que no puedes hacer es volver a aportar gratuito. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Sí. Ya. Muchas gracias entonces por haber venido y David los va a invitar a... Ya, primero muchas gracias por haber venido. También quería darle un dato, especialmente ya que hay alumnos. Esteban es exalumno de esta universidad, para que vean que acá los emprendimientos también son posibles y hay varios, no es solamente el único. Y ya para despedir la charla los voy a invitar a un coffee que hay acá de la puerta hacia allá para que puedan servirse un cafecito y una galletita. Así que muchas gracias y hasta luego.